quieres empezar a crear contenido pero te frena el miedo o la idea de que no salga perfecto, creo que este episodio es para ti. Hoy tuve el placer de hablar y tener como invitado a José David Fajardo, quien se enfoca en la creación de contenido y en compartir su proceso real de cómo está construyendo su marca personal desde cero. A través de sus redes sociales muestra lo que implica empezar sin tener todo claro, pero tomando acción. Vamos a hablar de algo que casi no se dice. No necesitas sentirte listo para empezar, pero sí necesitas dejar de postergarlo. Porque sabemos que allá afuera hay un montón de información y es muy fácil quedarse pensando sin hacer nada. Así que si quieres empezar a crear contenido para tu negocio, para tu marca personal, pero sigues atorado por la duda, por el miedo del qué dirán, quédate, porque esta conversación te va a dar claridad sobre cómo dar tus primeros pasos. Platícame, José, hay un viaje que siempre veo en tus redes sociales y que tu amigo nos platicó. Ese viaje a la Patagonia, explorar las montañas. Platícanos cómo estuvo ese viaje. Wow. No, este viaje fue muy reciente y no tengo demasiadas cosas que decir de ese viaje. Ese viaje fue muy reciente, pero digamos que tiene una historia detrás y es que cuando yo empecé como actualmente me dedico mucho a fotografía, video. Cuando empecé en este mundo, digamos que tenía un sueño con un amigo que literal era un sueño y me acuerdo de escribirlo en una página de Notion, que es donde organizaba como mis metas de que quería visitar precisamente ese lugar hace 2 años. Y hace 2 años, eh, pues el objetivo era ir como en diciembre. O sea, si la meta me la había puesto en octubre, el objetivo era ir en ese periodo. Y fue hasta, oh, perdón, y fue hasta ahorita que completamos como esa hazaña de lograr ir hasta allá y cumplir ese sueño. O sea, literalmente fue un sueño cumplido el viaje. Y crees que nos podrías platicar un poco de qué fue lo que viviste, o sea, por qué querías ir a ese lugar, o sea. Ok, ok. Hay un lugar en Chile, fuimos a la Patagonia chilena, ¿no? Que se llama Torres del Paine. Es como uno de los principales atractivos de Chile. Lo habíamos visto, o sea, realmente habíamos visto como esa escena de llegar en el amanecer que nos llamó mucho. A mí personalmente siempre me ha gustado mucho este tema del montañismo, de como el hiking y salir y ver todos estos paisajes. Y me llamaba demasiado poder lograr vivir esa experiencia de estar allá temprano en el amanecer viendo precisamente las Torres del Paine. Y, y bueno, también dentro del parque fue todo un tema. Me acuerdo que llegamos a la Patagonia chilena. Eso fue un viaje como de 8 horas tomando vuelos. Y digamos que nuestro objetivo era ver las Torres del Paine al finalizar el viaje. Cuando llegamos, muy recientemente había pasado un accidente y a raíz de ese accidente, digamos que el parque cambió las políticas y cerró muchos lugares que íbamos a visitar. Nos tocó 2 semanas, una semana antes del viaje, como reestructurar todo. Y en esa reestructuración del viaje, ya no íbamos a ver las Torres del Paine al finalizar todo nuestro recorrido, sino como el segundo día de estar allá. Y pues como que cambiaba un poco la experiencia que queríamos vivir. Sin embargo, fuimos y al estar allá, como dentro del parque donde uno hace todo este recorrido, em, justo en el momento en el que fuimos, normalmente no hay tanta, no llueve tanto y no hay tantas nubes, pero justo cuando fuimos había muchas nubes, había yo estaba lloviendo un montón, y cuando íbamos a subir, vimos que, o nos dijeron que no íbamos a ver nada si subíamos. Entonces, como que se nos bajó un poco la ilusión, pero a raíz de eso, reestructuramos absolutamente todo de nuevo y cambiamos como nuestro itinerario y, y al final logramos ver las Torres del Paine precisamente como queríamos al finalizar el viaje. Me acuerdo que nos levantamos a la 1 de la mañana y caminamos 4 horas y logramos llegar a la hora que queríamos llegar. Literalmente asombroso, es como una escena que tengo muy tatuada en mi mente, ver las Torres del Paine en el amanecer. De acuerdo. ¿Y hubo algo que cambió en tu vida, dentro de ti, tu forma de ver a lo mejor las cosas después de vivir toda esta experiencia? Ok, full. Completamente. Me acuerdo que en el viaje, justo en la época antes del viaje, venía siendo un tiempo muy duro, en el sentido de que me estaba exigiendo mucho personalmente, porque estaba principalmente trabajando en video y en edición y me había sobrecargado de muchos proyectos. Tenía muchos proyectos corriendo a la vez en la época antes del viaje, ¿sí? Unos 2, 3 meses antes del viaje, todo el tiempo era como exigirme un montón. Aparte, yo actualmente estoy en la universidad, aún estoy en la universidad, entonces
era el tiempo de la universidad, mis relaciones personales, estos nuevos proyectos. Entonces venía súper sobrecargado de absolutamente todo. Y el viaje fue como ese punto en el que yo dije, me voy a olvidar de todo y literal voy a usar el celular lo menos posible, aprovechando que en la Patagonia uno está completamente desconectado de todo. O sea, dentro del parque no hay señal la mayoría del tiempo. Entonces, después de un periodo de tanta sobrecarga mental, de la nada pude transicionar de repente a un periodo donde estaba literalmente solo conmigo, ni siquiera había redes sociales y pues estaba con mi amigo. Y más allá de muchos momentos que viví con él, que ahorita puedo hablar un poco de eso, es que me acuerdo que de las cosas principales es que me di cuenta de varias cosas. La primera es que realmente ese tiempo, o sea, yo creo que la mayoría de personas vive tan sobreestimulada de redes sociales. Muchas personas, yo creo que dedican mínimo 3 horas, 2 horas a consumir redes sociales. Vivimos como sobreestimulados de eso, también de lo que cada uno tiene en sus vidas personales, que nos queda muy poco tiempo para escucharnos a nosotros mismos. Y me di cuenta que muchas de los problemas que uno tiene se pueden solucionar si uno está solo con uno mismo. Algo que cambió en mí en ese viaje fue principalmente que vi una solución súper clara a muchas cosas que pues, como que me abrumaban antes y no sabía muy bien qué hacer. Al estar solo como en esos espacios, digamos que pude ver una solución súper clara. Y ya lo otro es que me di cuenta, digamos que allá uno entra en unos momentos muy, yo los llamaría como muy extremos, en el sentido de que allá, tipo, las horas que duermes no importaba tanto, lo que comes no importa tanto. Si allá uno busca comer casi que lo que puedas comer, como estás caminando todo el día, estás súper cansado, nunca sabes si a mitad de una caminata te podía empezar a llover. Entonces, como que ese tipo de experiencia me hizo valorar un montón de cosas que a lo mejor damos por hecho o como que nos suelen estresar en el día a día. Cosas como, por ejemplo, no sé, tener una cama cómoda para dormir, ¿sí? Con relativamente cierto silencio. eh, Como que tengas ropa para estar cómodo también. Entonces, algo que cambió en mí también de ese viaje fue como ser mucho más, tener mucha más gratitud con esas cosas simples de la vida, que creo que a cualquier persona le puede servir mucho más, como ser consciente de estas cosas. Creo que da una felicidad muy agradable para todos los días. Wow, me imagino que es algo muy bonito. Creo que a veces las personas no valoramos los momentos de estar desconectados de la naturaleza, de ir y perderse, ¿no? Y desconectarse. Y algo que mencionas que me gustaría que me platicaras un poco de que yo he visto tus videos y tu Ok, calidad de trabajo es muy buena, siempre apuntas a ser el mejor, ¿no? O sea, lo que veo es apuntas a que el video quede bien, o sea, y lo he revisado detalladamente y todo está muy bien diseñado. Y de igual vale, manera, a tu amigo que hablamos con él, nos menciona lo mismo. José es una persona que siempre está obsesionada con entregar lo mejor y en ser ordenado y en siempre estar ahí al pie, al día a día, ¿no? Entonces, platícame un poco, o sea, cómo tú, José, o sea, llevas tu día a día y para saber cómo fue, o sea, sé que hay veces que las personas llegamos a un límite, ¿no? De que las cosas se nos juntan o nos agruman, pero cómo tú puedes llevar ese orden y con tu universidad y con tu marca personal y con tu negocio, ¿sabes? ok, 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 entiendo. Sí, yo creo que siempre he sido muy, creo que desde que cumplí 18 años, empecé a obsesionarme mucho con este tema de la productividad y más que todo con convertirme en una persona disciplinada. Digamos que lo que hago hoy ha sido el resultado de diferentes cosas que he aprendido en podcasts, en videos, en cómo de ir informándome en el tiempo. Entonces, ¿cómo estructuro mis días hoy en día? Yo soy una persona que le gusta mucho planear los días y de hecho es algo que, o sea, mi novia, mi mamá, me dice mucho que a lo mejor puede llegar a ser un poco flexible, algo que puedo tener más flexibilidad. Sin embargo, soy una persona que, y es algo que le recomiendo a cualquiera realmente, planear el día antes te ayuda a divagar menos en cosas que, que no sé. O sea, digamos que yo creo que muchas personas, a mí me pasa a mí, que hay momentos en el día donde literalmente no sabes qué hacer, o como que sí sabes qué hacer, pero no tienes tanta claridad de como por dónde empezar. Y es en esos momentos donde la mayoría tiende a caer, hablo de la mayoría nuevamente desde mí, en a lo mejor, no sé, quedarse revisando redes sociales o hacer cosas que a lo mejor después te das cuenta que no es lo mejor que podrías estar haciendo con tu tiempo. Entonces, la base como para cómo organizar un día es precisamente la noche anterior, que lo suelo hacer casi que todos los días que no lo hago recién me levanto, es planear el día y intentar organizarlo por horas. Mi recomendación no es tanto como organizarlo por horas específicas, como horas de tipo 7 de la mañana hago esto,
sino saber más o menos o designar un tiempo para que te tome cada actividad que quieres hacer en el día. Entonces, el principal beneficio de planear tu día o el que me ha traído es realmente hacer más cosas de las que alguna vez pensé que podría hacer, ¿sí? Más que todo al darles un tiempo. De hecho, eso es algo curioso porque también me pasó allá en el viaje. En el viaje algo que hacíamos era, hacíamos como una especie de pomodoro para caminar, porque como eran largas distancias, entonces lo que hacíamos era decir, vamos a caminar por 30 minutos y después de 30 minutos paramos y descansamos. Y así hacíamos como un ciclo. Nos daba, al menos yo me di cuenta que yo en 30 minutos enfocado caminaba más de lo que pensé que podía caminar en 30 minutos. Y un poco esa analogía también funciona en mis días. O sea, si me designo hora y media para hacer una actividad, una tarea que tenga que hacer, ya sea de mi universidad o algo súper importante para el negocio, normalmente suelo hacer más de lo que pensé que podía hacer en ese tiempo. Entonces, por ahí va. Ahora, respecto a cómo se ve específicamente mis días, la mayoría de mis días empiezan de la siguiente manera. A mí me gusta empezar el día tomando agua, hidratándome. Me levanto, no sé, alrededor de pues, algunos días a las 5 de la mañana, aunque eso no es tan común. Normalmente yo creo que me levanto entre 6:30 y 7:30 de la mañana. Recién me levanto, tomo agua eh, con limón y con sal, por lo que uno se deshidrata mucho cuando duerme. Después de eso me meto directo a la ducha. Es algo que he identificado durante un tiempo, como que me bañaba después de hacer otras cosas y no sé, mis días no eran tan productivos. O sea, identifiqué que bañarme recién me levanto me ayuda un montón. Y me baño con agua fría. Ya llevo 2 años bañándome todos los días con agua fría, ya me acostumbré y de hecho me ayuda como a sentirme más activo. Capaz muchas personas les gusta tomar un café como recién se levanta. Ese es como mi café de la mañana. Bañarme con agua fría como que me da mucha actividad y me saca de ese estado que puede como de comodidad, de somnoliento que puede dejar la cama, como recién te levantas. Después de bañarme me gusta meditar, medito 13 minutos, o sea, intento 13 minutos porque intento progresivamente aumentar esta cantidad de tiempo. Después de meditar, no sé, ya me organizo y me gusta escribir mis metas. Es una práctica que empecé a implementar este 2026. Me parece súper importante, que de hecho más adelante podemos hablar de eso, de la importancia de escribir, o sea, como es saber uno qué quiere en la vida. Y después de escribir mis metas, ya como que ya continúo como algo más de bloques. Entonces en la mañana suelo hacer es como el trabajo de esas cosas de mayor prioridad para Sol de Cumbre. Después voy al gimnasio, almuerzo y en la tarde hago otras tareas que ya pueden ser más como que son de segunda prioridad para mí, tipo cosas de la universidad, eh, alguna que otra grabación, reuniones tengo mucho en la tarde y sí, principalmente es así. Ya en la tarde procuro leer un libro, a veces sí, a veces no, porque a veces me lleno mucho de reuniones o de otro tipo de tareas de menos importancia. Y estoy acabando el día idealmente como a las 8 o 9, donde la mayoría de días sí intento ser súper disciplinado con la hora a la que me voy a dormir, porque me gusta mucho dormir como completo, 7 horas y media, 8 horas. Un poco por así va. No sé tú cómo te organizas. Eso también parece interesante saber. De acuerdo, José. Eh, pues mira, después podemos platicar de mí. Ahorita el Ok, espacio está diseñado para entender y saber todo lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Porque algo y que me llamó bastante la atención es cómo ok, puedes organizar tu día y qué tan fuerte mentalmente debes de estar tú para poder llevar. Me imagino que tú tienes tu vida social, vas a la full. escuela y más aparte tienes tu negocio, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo haces para organizarte? O sea, ¿cuál crees que es la clave? Muchos dicen que el balance no existe, ¿sabes? Que no todo puede estar balanceado, pero lo que yo Ok, sí creo pues, es la organización, ¿no? Que es lo que tú has llevado a cabo. ok. Algo que creo mucho es precisamente que el balance sí existe y el balance te permite tomarte este tema de los negocios y de emprender. Y de hecho, cualquier forma de ganar dinero te permite tomártelo como una maratón, ¿sí? Y de hecho, ser mucho más constante. Yo creo que las personas que dicen que el balance no existe es porque a lo mejor como se enfocaron en una sola cosa para tener resultados rápidos, pero a lo mejor siempre, la mayoría de veces, me han contado muchas personas, de hecho, que efectivamente a lo mejor quitaron otras áreas de su vida para enfocarse en una sola por un tiempo y como que lograron algo con eso, pero después como que eso tiende a caer, porque siempre hacen falta las otras áreas de la vida en ese sentido. Entonces, como que mi enfoque precisamente para organizar organizar todas esas áreas de mi vida es primero, yo creo que primero, como antes de las acciones puntuales que hago, algo que le podría servir a alguien para vivir una vida balanceada
es tener ese pensamiento de que realmente emprender y la vida es una maratón, donde idealmente eres constante en muchas áreas de tu vida, en vez de hacer picos como en ciertas cosas. Entonces yo creo que esa es la base. Ya después de cómo intento balancear todo, me ayuda mucho pensar el tema del tiempo, porque a lo que voy con esto es como, a lo mejor, no sé si te pasa a ti también, nos sobrecargamos como queriendo tener un resultado lo más pronto posible o pensando que vamos atrasados, pero si cambiamos un poco el enfoque a pensar o sea, si tú tienes la convicción de que quieres algo, o sea, como que lo vas a hacer por un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿sí? O sea, como si como que agrando esta línea del tiempo en la que puedo conseguir algo, digamos que no me preocupo tanto em, como por la urgencia de tengo que acabar algo hoy o no tengo tiempo para hacer esto otro hoy, sino que en ese sentido, como que libero un poco más mi pensamiento de esa carga de tener que hacer todo ya, 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 no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, y entender que de hecho darle un tiempo a esas cosas me va a ayudar a ser más productivo en el tiempo que trabaje. O sea, por ejemplo, siento que ir al gimnasio, estoy yendo casi, o sea, voy 6 días a la semana y estoy cumpliendo, llevo los últimos 3 meses cumpliendo siempre. O sea, de hecho, ir al gimnasio, antes que pensar que es algo que me quita tiempo de la tarea que tengo que hacer, como que siento que me da más energía. Lo mismo a lo mejor compartir con mi familia, con mis amigos o con mi novia, es algo que siento que me da más energía y más enfoque para el tiempo que voy a trabajar. Y de hecho, el tiempo que voy a trabajar voy a hacer incluso más que si hubiera estado, no sé, en vez de estar 5 horas, estoy 3 horas porque esas horas las destiné al gimnasio y mi familia, por ejemplo. De hecho, esas 3 horas puedo llegar a ser más productivo que si hubiera usado 5 horas como de trabajo, solo trabajar y trabajar y trabajar. Entonces yo creo que un poco eso es lo que me ayuda, pensar que ese tiempo en el que no estás haciendo esas tareas, si realmente lo vives y estás presente en esas cosas, te da más energía para hacer mejor el trabajo cuando te sientes a trabajar. Entonces así funciona un poco como intento balancear todo. De acuerdo. Es impresionante cómo llegas a ese nivel de conciencia, José. Y creo que es importante hacer énfasis aquí en la llamada y en nuestra audiencia de que tú apenas tienes 21 años, ¿no? Llegar a ese nivel de conciencia de que tienes un negocio, estás enfocado, organizas tus días, tus prioridades y todo eso, no cualquiera llegue a ese nivel de conciencia, ¿sabes? Entonces ahí de parte de mía y yo creo que de la mayoría del equipo, te felicitamos. Y Gracias. me gustaría entrar un poco más. Veo que eres una persona, y nos lo han dicho, una persona muy organizada, eh, que estás buscando siempre apuntar a lo mejor. Pero a mí me surge la duda, ¿en qué punto, José, llegaste a decidir que quieres abrir tu propio negocio de servicios digitales, en este caso marcas personales? Me Ok, gustaría que me platicaras cómo decidiste aprender esa habilidad, porque me imagino que como todos no sabemos ciertas habilidades, ¿no? Y ahorita más con el mundo digital, que siempre hay cosas nuevas que siempre tenemos que estarnos educando. ¿En qué punto decidiste aprender todo esto? ¿Cómo lo aprendiste? Que nos platiques ahí un poco de tu curva de aprendizaje. ok, súper. Em, yo creo que, a ver, lo de organizar todo en un negocio, que sea literalmente un negocio con estructura de negocio, es algo muy reciente. Todo esto empezó 2 años atrás, en la que mi principal motivación para aprender una habilidad fue, número uno, querer hacer dinero. Y número dos, realmente eh, me guié por la pasión, por algo que yo dije, va, esto me gusta. O sea, como que literal, vi una lista de como habilidades que me podían dar dinero que quería y escogí la que más me gustaba. Y en este caso, como que, sí, hace 2 años, 3 años, esa habilidad fue edición de video. Entonces, entendí que me podían pagar y que podía ganar dinero de manera digital sin tener que ir a un trabajo físico y pensaba, o como lo veo, es de una manera no tan convencional. Podía aprender a editar videos y una persona de cualquier parte del mundo me podía pagar incluso en dólares, que fue como me empezaron a pagar. Entonces, a raíz de eso, me puse a aprender edición de video, que repito, fue por gusto. O sea, a mí, yo creo que de chico era mucho de ver YouTube y este tema de cómo editaban los videos me gustaba mucho y me hacía como, me llamaba a querer aprender esta habilidad y pues eso me llevó a escogerla. Después para aprender me acuerdo que usé mucho YouTube, todo siempre fue YouTube y fue como no tanto de que buscara un tutorial de cómo editar, sino que yo sabía que quería hacer algo y después ya buscaba en YouTube cómo puedo hacer esto. Entonces ya era guiado por esa parte. Entonces, mi primera habilidad que aprendí y que me generó dinero fue la edición. Con esa edición, me acuerdo que para empezar a ganar dinero con la edición, puse un post
en una plataforma de freelancers que se llama Fiverr y puse un post en el que ofrecía mi edición por $5, $5 como un video, que en su momento me acuerdo que lo hice en $5 porque quería hacerlo gratis, pero $5 era lo mínimo que podías poner. O sea, por mí me hubiera puesto como $1, no sé, o gratis, porque quería como hecho aprender más y con clientes y como con personas reales aprender esa habilidad. Y empecé así. Me acuerdo que así gané como, se sintió muy cool en su momento, porque gané como $50, $50 de manera completamente virtual, como que se sintió muy cool porque era como mis primeros $5 como dentro de esta idea de negocio digital, porque también lo había consumido mucho en YouTube, como videos de gurús súper grandes de Imangatsi, de, a ver si me acuerdo de alguien más que haya visto, bueno, no sé. Entonces se sintió como, wow, ya estoy empezando a vivir este sueño, esta realidad. Después de ganar mis primeros $50, que esto habla un poco de lo que me dedico ahorita, llegó una persona que fue como mi primer cliente grande, que buscaba contratar mis servicios de edición ya de manera mensual. Antes lo había hecho solo para videos como aparte. Era una persona que quería que le editara sus videos de manera mensual y encima que le ayudara como a guionizar estos videos y a, y sí, principalmente esas dos tareas, hacer guiones para los videos y editar los videos. Y ya esa persona se grababa. Y me acuerdo que me pagaba $500 mensuales por hacer esto en su momento. Y para mí era como literal cumplir el sueño. Era como podía ofrecer un servicio, como que estaba empezando a aprender más y eso, como precisamente porque esa persona me contrató para que básicamente le llevara su marca personal, me empecé a interesar en todo lo que es marca personal, todo lo que es redes sociales. Me acuerdo que consumí un montón de contenido acerca de precisamente esto, de cómo ser viral en redes sociales, cómo funciona este mundo y para aplicarlo en ese cliente. Y así empezó como a definirse un poco toda esta trayectoria. Me acuerdo también que, que otra cosa que pasaba paralelo a esto era que a mí toda la vida me ha gustado como la fotografía. Yo creo que desde chico me ha gustado, tengo 3, 4 cámaras de estos digitales, que, como las point and shot, y tomaba muchas fotos. Entonces como paralela, mientras tenía este cliente, con esto de la fotografía también empecé como a fotografiar fiestas, un poco como hobby, un poco como que también me gustaba. Y eso de las fiestas se terminó convirtiendo como en un proyecto como de hacer una cuenta de Instagram y crecer esta cuenta. Entonces como que ahí estaba teniendo una experiencia muy relacionada con como lo que es crecer una marca y una marca personal en redes sociales. Mm, y así empezó un poco como se fue guiando esto. Me di cuenta que es algo que me gustaba mucho hacer. Me parecía súper interesante y de hecho este trabajo de crecer una marca me gusta mucho, que es un poco lo que hago hoy en día. Mm, Después con eso ahorré un tiempo, como trabajando con este cliente y más adelante me pude comprar una cámara. Pero mentira, retomo antes porque con ese cliente lo que pasó básicamente fue que al final estaba ya un poco explotado y hacía muchos videos y muchos guiones y no me quedaba tiempo y estaban pasando otras cosas internas y me acuerdo que no di para más y terminé de trabajar con ese cliente. El otro proyecto de las fiestas también lo terminé en ese periodo y como que tuve unos 2, 3 meses de pausa y después de esos meses de pausa me compré mi cámara, que de hecho la tengo acá. Me compré esta cámara que tengo acá. Digamos que ahí ya como que se profundizó todo más. Entonces empecé a aprender todavía más de edición, ya como que tenía mucho control para grabar mis propios videos, entonces empecé a grabar más videos y a eso le siguió un año entero donde estaba de freelance realmente, pero trabajé en un montón de proyectos, o sea, hicimos unos videos para una marca súper grande acá en Colombia, para distintas marcas, para marcas personales, y ahí eso fue un año completo de realmente mejorar mi habilidad en grabar video y en editar video. Entonces ahí adquirí un poco esas habilidades. Y ya fue como hace, yo diría que 6 meses, que quería como llevar esta habilidad más profundo, quería realmente construir un negocio y me di cuenta que las personas no solamente, o sea, no me iban a pagar como yo quería que me pagaran, ni realmente podía construir un negocio alrededor de simplemente grabar y editar videos, sino que tenía que tener un algo más, una razón por la que alguien realmente le viera un valor a eso, sino simplemente era como una persona que ejecutaba lo que alguien más quería hacer. Y a raíz de eso, me acuerdo que identifiqué que tenía que ser en la parte de estrategia y precisamente como para poder aportar ese valor extra, pagué mi primera mentoría y principalmente estuvo enfocada en aprender a cómo añadir un componente de estrategia a todo esto de la edición de video y grabar video. Y, y de hecho ahí también aprendí mucho de marca personal.
Y sí, principalmente es así, hasta que ya en los últimos 2, 3 meses me he enfocado mucho es en aplicar todo esto que he aprendido a mi marca personal y con mis clientes. De acuerdo, José. Platica un poco cuántos años tenías cuando iniciaste en todo esto. Ok, 18 años tenía cuando empecé. Sí, hace 3 años principalmente. 18 años. Y me imagino, o sea, yo también emprendí joven, ¿no? Y entran los comentarios de la familia y todo eso, de los amigos, ¿no? De dejar reuniones, dejar fiestas. ¿Tú tuviste que hacer sacrificios en tu vida para poder emprender ese camino? Full, full, claro que sí. Y no sé si sean sacrificios tan grandes, pero cuando los miro en perspectiva, full. Muchas veces era, tuve conflictos con mi familia porque ellos no entendían muy bien lo que hacía, entonces como que literalmente estaba o encerrado en mi cuarto todo el día afuera con esto de las fiestas. Salía mucho, pero era realmente a trabajar. Mm, Entonces como que me quitó mucho tiempo con mi familia, que yo creo que hoy en día hubiera valorado mucho en ese momento. Y más que antes no tenía como tan clara esta perspectiva que tengo ahora como acerca del balance. Entonces, eso es como un sacrificio que pasó. El otro, no diría si es sacrificio o, o no, realmente es un beneficio, pero digamos que uno siempre termina como, toca tener mucha fuerza de voluntad para decir que no a muchas cosas. Y uno siempre termina siendo como raro en ese sentido, porque cuando otras personas podrían estar completamente tranquilas, por así decirlo, uno está pensando en como que tengo que usar mi tiempo de otra manera o no puedo hacer esto. Entonces, digamos que los sacrificios han sido principalmente en ese, el tema del tiempo, como desde ahorita, donde muchas personas a lo mejor piensan es en viajar o disfrutar más con sus amigos, como literalmente como quitarme ese tiempo y ser mucho más organizado con ese tiempo. Yo creo que por ahí está el principal sacrificio. De acuerdo, José. Y aquí vamos a entrar un poquito más en materia sobre lo que estás haciendo, sobre todo Súper. este mundo de las marcas personales. Y me gustaría hacerte una pregunta que es una pregunta y una duda que yo tengo personalmente, varios integrantes del equipo de marketing. Lo importante de las marcas personales, José, Súper. eh, ¿qué es? Porque yo lo veo mucho en ti y tu edición es muy buena y lo veo en otras marcas personales y su edición es muy buena, ¿no? Pero platíquenos, o sea, ¿qué es más importante, la edición o el mensaje o lo que se Ok, está vendiendo? O sea, ¿cómo funcionan? O sea, ¿qué es lo mejor en este caso la edición o el mensaje y cómo funcionan las marcas personales? ¿No? Porque existen ok, marcas de negocio, existen marcas corporativas, pero las marcas personales últimamente también se han vuelto muy fuertes en temas de negocio, ¿no? ok. Entonces, que me platiques ahí un poco sobre estas preguntas que te hice. No, súper bien. Algo que he identificado, yo antes solía pensar que un componente, o pues yo creo que es natural pensar que un componente principal para que una marca le vaya bien, una marca personal, es a lo mejor este componente de que se vea bonito, que la edición esté chévere, que el video se vea muy lindo, que esté bien iluminado, que son cosas que importan, pero me di cuenta que realmente no es precisamente lo más importante. Digamos que hubo un tiempo donde yo sentía que le dedicaba mucho tiempo a editar, mucho tiempo a grabar, pero no veía como eso reflejado en mi cuenta. O sea, tenía 100, 200 visitas, como siempre. O sea, aún así estuviera 4 o 5 horas editando un video, como que llegaba a ese resultado. Y lo que me he dado cuenta últimamente, que lo que más me ha servido realmente para proyectar mi marca es comprender un poco mejor la base, ¿sí? Como que esa base, que ya voy a profundizar un poco más en eso, pero es comprender un poco mejor eso, porque eso también, no sé si te ha pasado que algo que te gusta mucho de las marcas personales es que se sientan como auténticas. ¿Sabes? Muchas veces uno ve un video de alguien y dice, wow, esto se siente súper auténtico, pero a veces uno no sabe por qué. O sea, como por qué, y uno intenta ser auténtico, y a mí me pasó, al menos cuando empecé, que yo sabía que tenía que ser auténtico, pero lo intentaba y no me salía. Y creo que eso a lo mejor puede ser un bloqueo para otros. No sé qué opinas de esto. Sí, sí, no, o sea, sí me ha pasado, o sea, buscar la autenticidad, pero es muy difícil llegar a ese punto. No sé tú cómo Claro, lo has solucionado. no, full. Sí, a eso quiero ir un poco, como que puede ayudar para ser más auténtico en el contenido. Yo creo que lo más importante en una marca personal es como eh, identificar realmente qué es y como qué ofrezco. O sea, en ese sentido me refiero a que, digamos que hay diferentes, yo no diferencio, o sea, yo creo que una marca y una marca personal son lo mismo, solo que a marca personal le pones, pues, que es personal y es una persona, pero realmente se tratan como mucho de lo mismo. Independientemente de que con tu marca personal simplemente quieras compartir tu estilo de vida o que con tu marca quieras vender un servicio,
termina a ser lo mismo, una marca y una marca personal. Y en el caso de las marcas, que también me ha servido a mí mucho para desarrollar mi marca personal, yo creo que se trata de identificar ese mensaje central. Y ese mensaje central se relaciona mucho con la identidad, ¿sí? Identidad de la persona, identidad de la marca, ¿sí? Como entender cuáles son esos valores. O sea, yo anotaría como literal entender cuál es esa identidad, cuáles son esos valores, y eso es como la base, ¿sí? Ya si, por ejemplo, tú quieres ofrecer un servicio, dentro de esa base también está el valor del servicio. ¿Cuál es ese valor que tiene el servicio? Entonces, hay como unas cosas centrales de las que parte todo el contenido, que es súper importante tener claras. ¿Qué es esa identidad y cuáles son esos valores? Y a lo mejor si ofreces un servicio, ¿cuál es ese valor? O ni siquiera si no ofreces un servicio, si compartes un contenido, ¿cuál es ese valor que tú puedes aportar? Entonces, te va a dar un ejemplo que sea diferente a mi caso, ¿sí? Y después, a lo mejor, ¿cómo aplico esto a mi caso? O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que le interesa, por ejemplo, este mundo del fitness y del ejercicio, del mundo físico, que creo que hay muchas personas así, digamos que esa identidad viene a ir un poco por ahí. O sea, simplemente entender que tu identidad es a lo mejor una persona que se cuida, que le importa la salud. O sea, es comprender muy bien como esa cosa que hace que las personas comprendan automáticamente de qué se trata tu marca, ¿sí? Que va muy relacionado con la identidad. Ya temas de valores, por ejemplo, entonces puede haber una persona que valore en este mundo del fitness, que valore, no sé, eh, valore tener una vida balanceada a la vez que haces el fitness. O hay otra persona que a lo mejor su valor es que, eh, no sé, el objetivo de entrenar es ser súper disciplinado, ¿sí? Entonces, eso también complementa que tu marca personal, uno, sea súper fácil de reconocer, que las personas sepan de qué se trata lo que estás haciendo, y lo otro es que también te haga único, y pues que le dé ese componente personal, realmente. Que también cuando vayas a hacer videos, pues sientas que no estás simplemente como en una obra de teatro, sino que estás siendo tú, ¿sí? Comprender qué eres tú, cuáles son tus valores, cuál es tu identidad, ¿sí? Como cuál es esa imagen que también quieres compartir, pero que esa imagen no sea algo falso, sino que sea algo realmente que venga de ti. Y después ya el otro componente que es como entender el valor como tal de lo que puedes ofrecer. En este caso del fitness, por ejemplo, a lo mejor el valor que alguien puede ofrecer es que, no sé, yo siento que cuando entreno tengo unas prácticas que le pueden servir a alguien más. Entonces, comprender ese valor también te ayuda a que todo tu contenido y tu marca personal se entienda como precisamente eso. En mi caso personal, eh, digamos que eso fue lo que me permitió realmente, digamos que estar en un punto en el que ya veo realmente el resultado de mi trabajo. O sea, ya empiezo a ver, tengo una comunidad pequeña, pero es una comunidad que me gusta mucho. O sea, todos están como muy alineados con quién soy yo, muy alineados con lo que ofrezco, y eso me gusta mucho. Y en mi caso, por ejemplo, antes, que yo creo que ese fue el punto que hizo que mi marca personal como que cogiera atracción, es que antes me enfocaba más en cómo hago el video viral, o sea, cómo funciona un video viral y cómo lo puedo replicar, cómo hago que se vea bonito. Y todas estas cosas son las cosas externas, pero realmente no conocía esa parte interna, que es todo esto lo que te acabo de decir. Como estaba intentando resolver todas esas cosas externas, sin antes resolver esa parte interna, digamos que podía que usara la estructura del video viral, pero realmente como que eso no terminaba de decir nada, era como muy ambiguo, no se entendía realmente qué hacía. Y ahorita lo que hago es un poco al revés, ya conozco cuál es el valor de lo que ofrezco, ya conozco cuál es mi identidad, ya conozco cuáles son mis valores, y a partir de esa base ya se me ocurren ideas de video, algo para algunos videos, puedo robar una estructura que me gustó de un creador, eh, o utilizarla como inspiración, y digamos que ahora esos videos funcionan mejor porque son videos que, como por así decirlo, no son solo la fachada, sino que también como que complementan a que ahora todo el mundo, pues no todo el mundo, pero mucha más gente entiende de quién soy yo y de qué se trata lo que ofrezco. Un poco ese ha sido mi entendimiento acerca de qué es lo más importante en una marca personal, lo de adentro, como ese núcleo. Y creo que sí, que sí lo he llegado a pensar. O sea, aquí es importante la viralidad o la comunidad que vas formando dentro de tu comunidad, ¿no? Que muchas personas sí apuntan a darle lo viral, ¿no? De que entre mayor volumen mejor, pero es muy difícil y que creo que es algo que mencionas y que es muy bueno, cómo estructurar el mensaje, ¿no? Que me comentas que tratas de hacer tus videos virales y todo eso y el mensaje a veces no se entendía sobre lo que tú hacías, ¿no? Entonces, todo ese mensaje lo alineas a los valores que tienes como persona, como negocio, el valor que ofreces a las personas, la transformación, me imagino, ¿verdad? Total, total, completamente. O sea, me he dado cuenta que realmente lo mejor que puede hacer un creador es
construir desde precisamente eso, o sea, de sus ideas como más genuinas, literalmente. O sea, entender muy bien quiénes son para hacer esos videos. Y gracias a todo eso, creo que las personas y los creadores pueden llegar a ser más auténticos. ¿Es correcto? Full, exacto. O sea, precisamente ese proceso de construir desde adentro te permite ser más tú con el tiempo. O sea, yo creo que ahorita, de ellos, o sea, me lo han dicho y no sé si de pronto tú, no sé qué opinas, pero ahorita para mí es más fácil comunicarme como soy yo en la vida real, sí, a través de mis redes sociales. Es más fácil ser yo porque no estoy intentando copiar un video viral, sino que a lo mejor, si yo uso un video viral, lo uso de inspiración, pero para aplicarlo para como soy yo. Algo un poco así funciona. Y, y que de hecho quería como mencionar un poco mi opinión acerca de la viralidad, porque precisamente, Dale, dale. no, sí, es que me parece importante porque es como otra cosa que ha pasado y que me gusta mucho de mi marca personal actualmente, y es que hay como dos enfoques, que es como el de la marca personal súper famosa y llega realmente a ser una figura muy famosa en el mundo, y la otra es como la de la micromarca personal, que tiene una comunidad muy, que a lo mejor no es tan amplia, sino, sí, principalmente eso que no es tan amplia. Y digamos que algo que me han dicho mucho en este proceso de crear contenido es como tú deberías hacer un video de esta manera porque es lo que a la gente le gusta. Sí, o sea, es como lo que es más probable que sea viral. Normalmente los videos, entre más generales sean, más virales son, porque más personas pueden como empatizar con eso, o reírse de eso, o ver utilidad en esos videos, entre más generales sean. Pero en ese sentido, digamos que mi enfoque realmente de marca personal es como desde mi autenticidad, construir mi pequeña comunidad que se relacione mucho con todos esos componentes que acabo de decir, con quién soy y con el valor que ofrezco. Y en ese sentido, pues es algo. O sea, ahorita creo que tengo 500 seguidores, no, 470 por ahí. Pero, o sea, literalmente cada seguidor es alguien que como que está completamente alineado con esto, en este sentido. O sea, de hecho que tú me hayas visto y que me sigas, que valoro mucho. O sea, ya es como una win enorme para mí. De acuerdo, José. Y creo que voy a hacerte una pregunta que nos pasa con un integrante de nuestro equipo, ¿no? Que es Ok, una línea entre ser auténtico, ¿no? Y cuidar la imagen, ¿no? De que dicen, yo soy auténtico y pues así estoy en pijama todo el día, ¿no? Y así voy a ok, grabar. Pero a lo mejor, o sea, tú, o sea, veo que tu edición y el formato y la imagen que muestras en tus videos es muy buena, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuál es esta línea entre ser auténtico con el mensaje y a lo mejor ser auténtico como persona. Cómo saber diferenciar entre lo que se dice y entre lo que se ve, ¿no? Porque he visto formatos que tú utilizas y la edición que tú utilizas y es como una edición que utilizan creadores que sus videos se vuelven a lo mejor muy virales, ¿no? Es una edición muy viral, pero ¿cómo es esa línea entre autenticidad de mensaje, autenticidad de edición? O ok, de cool. imagen, ¿sabes? Sí, te entiendo total, porque creo que muchas personas confunden ser auténtico con literal eso, como, o sea, como mostrarte en pijama, mostrarte a lo mejor en tus peores momentos, que hace parte de esa autenticidad. Sin embargo, o sea, yo creo que realmente lo que permite esa autenticidad, más que lo físico, o sea, a ver, digo, si por ejemplo en este caso tu compañero es una persona que sea, al menos, yo en mi caso soy una persona que, lo que te digo, me gusta bañarme todos los días, como intento como no estar en pijama, o sea, como que soy muy así, como me muestro en ese sentido, o sea, como lo que te dijo mi compañero, me gusta mucho como el orden, me gusta mucho como, y así vivo realmente, o sea, algo que me pasa mucho es que todo el rato estoy organizando mi escritorio y mis cosas y mi cuarto, entonces, digamos que por ese sentido, por eso mi imagen se ve un poco así, pero si, o sea, si en este caso tu compañero sí es efectivamente una persona que está en pijama o como, o sea, más bien la pregunta no es como esa, sino es más como, o la pregunta, como la situación es como, por ejemplo, esa persona, por ejemplo, no sé, tendría una reunión, por así decirlo, o como que eh, se presentaría una persona nueva de esa manera, entonces un poco va por ahí, o sea, probablemente no se presente en pijama, eh, eh, y va un poco por ahí, o puede que, o sea, hay personas que puede que se presenten a personas nuevas, súper formales y súper perfumados y súper todo, otros que realmente no, o sea, como que sea más normal, sí, o sea, como que sería más normal. Entonces es un tema de imagen, pero a ver, retomando un poco, como la idea realmente importante es que yo creo que la autenticidad más de cómo se ve es de la forma en la que la estás diciendo, ¿sí? O sea, realmente, si pudiera decirlo en algo muy poético o muy, no tan conceptual, es literalmente que eso te salga del corazón, que sea como le hablarías a un amigo ese mensaje auténtico. Por ejemplo,
una marca que a mí me gusta mucho es Nude Project. No sé si la conozcas. Desconozco, si te soy sincero. A lo Ok, mejor sí lo he visto por ahí, algo que han subido, pero así de que el nombre no me suena. ok. Es una marca que se siente muy auténtica, o pues que se suele como compartir, que se siente muy auténtica, pero realmente más que por como la imagen que muestran, que es como lo que es más fácil de interpretar, es porque se nota que las palabras es algo que realmente, o sea, es como que es realmente lo que piensan, es muy fácil identificar que así estás pensando en la realidad y que no es como una fachada, un pensamiento falso, ¿sí? Parte de ser auténtico, más de que cómo se ve, es que lo que estés diciendo realmente se sienta que viene de tu cabeza full, o sea, como que es algo que pensarías como o en video o fuera de video. Un poco por ahí va, creo que ahí se define esa línea. De acuerdo. Y creo que hay algo que pasa en el tema de subir contenido orgánico, ¿no? O sea, dicen mucho, sube contenido orgánico, grábate así como estás y sube y puede que te pegue, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esta parte de hacer contenido orgánico y subir a cuidar, por ejemplo, algo que me gusta y creo que ya te lo dije, pero algo que me gusta mucho de ti es el formato, la edición, eh, más que nada el aura que transmites desde tus videos, ¿no? Ok, Entonces, ok, o sea, ¿cómo se cuida eso entre ser orgánico y, ¿sabes qué? Me voy a poner a grabar y lo que salga, a cuidar la imagen, ¿sabes? ok. Literal, o sea, como retomo un poco lo que decía antes, es muy de que se note que eso es lo que te gusta a ti. O sea, en este caso, por ejemplo, muchos videos que tienen cierta edición, en mi caso, tienen cierto formato. O sea, pasa que esos videos no los hago porque, o sea, como tú dices, a lo mejor alguien, tú escuchas que alguien te recomienda, no, grábate así tal cual, y como que eso se va a pegar, o eso le va a ir bien. Pero digamos que, o sea, yo lo intenté, de hecho, precisamente como atendiendo ese comentario, pero me di cuenta que como que eso no era algo que me gustara realmente. Algo, o sea, un proceso que disfruto mucho es precisamente el de pensar mi video, pensar la toma, pensar cómo es la edición que quiero, y yo creo que eso se ve como en el contenido, que es algo que disfruto hacer y que yo estoy muy satisfecho con eso, que me gusta. Si a lo mejor hay otros creadores que les gusta más el hecho de grabarse así tal cual, o sea, como poner su celular y son buenos en eso y les gusta realmente, yo creo que eso es un poco lo que define qué debería hacer alguien. Si superproducir sus videos o si hacerlos así con el celular nomás, va un poco más con qué se siente realmente natural, que se siente realmente que es algo que sin pensar en ningún tipo de beneficio que te pueda traer, harías con mucho gusto. Que en mi caso, pues es como el tema de grabarlo súper bien y editarlo muy chévere porque disfruto mucho ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿crees que sí dependen bastante de la personalidad de las personas y todo eso? Total, total. Yo, si yo te soy muy honesto, soy una persona que, a ver, conozco personas que son más expresivas al hablar y que a lo mejor, o sea, como comunicándose serán mejores y serán más graciosas y serán más de todo. O sea, como por mi tipo de personalidad, como que a lo mejor el tipo de video que más me gusta es el que ya estoy haciendo y eso me funciona mal. Pero lo que te digo, hay otra persona que puede que sea ya muy buena expresándose, muy buena hablando y a lo mejor a ese le funciona más el video con el celular allí tal cual. O sea, en mi caso no saldría tan natural, de pronto tengo que exagerar mucho para que realmente el video llame la atención y pues eso no sería tan natural en mí. Entonces, yo diría que sí, o sea, como no hay ninguna personalidad que sea mejor o peor, pero que identifiques muy bien cuál es tu personalidad y qué te gusta hacer más. A lo mejor sí, a lo mejor puede que pienses que ni te gusta hacer contenido. Un poco por ahí va, como realmente que en un punto se tiene que sentir eh, no como una obligación el tema de grabar, sino como algo que te apasiona un montón. Ok, y aquí me surgen varias dudas, ¿no? Primero, por ejemplo, hay personas que me ha tocado conocer que dicen, ¿sabes qué? Me quiero enfocar en el mensaje, en lo que digo y todo eso. ¿Crees que es importante, aunque se enfocan en el mensaje, enfocarse, hay alguna recomendación de enfocarse, por ejemplo, en lo visual, en las luces, eh, más que nada en el fondo, la edición? ¿Qué recomiendas para estas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo solo quiero dar un buen mensaje, Ok, pero han descuidado la parte de la visualización, ¿no? De cómo se ve el video visualmente. ok, entiendo. Ok, sí, yo tengo unas recomendaciones porque antes te dije que lo más importante era el mensaje. Sin embargo, digamos que el tema de la edición, el tema de cómo se ve el video, eh, también aporta. O sea, como que es menos importante, pero no significa que no sea importante. Entonces, yo creo que ese tema va un poco de entender cuál es tu punto. ¿A qué me refiero con esto? Si estás empezando y digamos que no tienes tanto dinero para invertir en cómo se ven tus videos, entonces yo creo que lo más simple puede ser como
como intentar hacerlo mejor con lo que tienes en cada etapa. Cuando estás empezando eh, y quieres a lo mejor, o sea, principalmente la base es que puedes grabar una mejor iluminación simplemente haciéndote enfrente de una ventana, por ejemplo, sin tener que comprar nada. Y eso va a ser mejor que un video que a lo mejor está en un cuarto oscuro y así, porque aunque de primera entrada no es tan llamativo y da hasta como desconfianza. Entonces, como eso. Ya si quieres hacer otro, si quieres dar como un paso más adelante, puedes comprarte, o sea, puedes empezar desde estos aros de luz que venden en todas partes, que son súper famosos, y no sé, alguna lámpara, y ya como que puedes ir aumentando un poco eso. Y con el tema de la edición igual, o sea, puedes hacer videos como que funcionen muy bien, si, pues, como que si tú crees que pueden funcionar muy bien, eh, sin editar o con simplemente poniéndole los subtítulos, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa, lo que le ha pasado a muchos conocidos también es que se quedan mucho tiempo pensando y esperando que el video sea perfecto, con todos los subtítulos súper dinámicos y esto y lo otro, y como que quieren ser constantes, pero haciendo todos estos videos. Yo creo que también una lección es entender cómo, como un balance, entender cuál es tu punto, porque a lo mejor si estás empezando y todo lo estás haciendo tú, pues no vale tanto la pena que te quedes tanto tiempo súper editando el video, sino que hagas como la edición básica para poder sacar tu idea. ¿Sí? Y ya con el tiempo, a lo mejor si vas ganando a lo mejor dinero con tu marca personal, pues ya puedes pensar incluso en contratar un editor o comprar más equipo que te haga más fácil hacer esto, pero como yo creo que mi recomendación también es un poco eso, o sea, como no sobrepensar tanto el tema de cómo editar los videos perfectamente, sino entender muy bien cuál es tu punto. ¿Sí? Porque muchas personas que tienen una edición súper, que tienen una edición increíble, o no sube tantos videos y realmente saca menos videos de los que a lo mejor a muchos les gustaría, o tiene un equipo de edición detrás que le permite sacar muy buenos videos, como con mucha frecuencia. Entonces, como que un poco por ahí va. Y, y sí, o sea, un video muy bonito se puede grabar realmente solo con buena iluminación de la ventana, un celular y más o menos una buena selección del fondo. Sí. O no sé si De por ahí va acuerdo. tu pregunta. Sí, sí, justo. O sea, cuidarla. Creo que en el tema de, ¿cómo se le podría decir? Visual, en los formatos, lo más importante es la luz, ¿no? Buscar espacios con buena luz. Y algo que he visto y que a mí me encanta, y que yo lo he puesto en práctica y he visto de otros creadores y he visto de tips, es buscar esta luz que esté en el fondo, ¿sabes? O sea, Ah, full. no sé si, o sea, ¿cómo nos podrías platicar un poco esto del tema de las luces? ¿Cómo poder jugar con las luces? ¿Por qué es importante jugar con las luces al momento de subir un video y todo eso? Y desde tu experiencia, ¿cómo crees que impacta en el momento de que una persona ve tu video? Ok. Mm, ¿Cómo creo que impacta? Es raro. Yo personalmente creo que es raro, creo que es como algo que engaña mucho. Como que, porque por ejemplo, el video que más gente ha traído y que más viral tengo es un video que grabé con luz natural, como ya teniendo las luces. Y he hecho otros videos ya con la iluminación perfecta, literal, como con la luz que me ilumina súper bien y con la luz atrás que se ve súper como cómoda, es como agradable. Y entonces no sabría como cuál es el impacto como tal. Lo que sí realmente como que es súper clave es pues que esté, o sea, que la base es que esté bien iluminado, que no se vea como oscuro. ¿Por qué? Porque eso principalmente lo que comunica es como confianza. O sea, como a lo mejor un video que no está tan bien iluminado, uno es menos como atractivo de primera mano, entonces es más fácil de skipear. Y lo otro es que como que no comunica tan buena confianza, ¿sí? Entonces, eso por esa parte. Después mi experiencia en contra de iluminación, realmente es eso, o sea, tengo principalmente dos luces. Una es una lámpara que me compré y de hecho está acá, es esa amarilla ya. Y eso sí, por el tema de trabajar tanto en tema de video y de fotos, me compré una luz con una softbox, que una softbox es como esta, como es, no sé qué material es, pero es como una caja grande que te ayuda a que la luz se difumine. Entonces, un poco eso es lo que yo uso, simplemente dos luces. Y lo que te digo, como que esto tiene todas sus versiones de cómo usarlo. O sea, tú puedes iluminar un video comprándote una barra de luz. Te recomiendo una marca que se llama Oliansi, que es muy barata, teniendo una barra de luz enfrente de tu cara que te ilumine muy bien la cara. eh, y atrás, no sé, otra luz, puede ser una lámpara de tu casa que complemente en el video. Entonces, eso es como lo principal. Y lo que decía antes, como asegurarse que no haya, por ejemplo, si estás grabando un video que no haya una ventana que bote mucha luz atrás porque vas a quedar contra luz, o si la hay, que a lo mejor tengas otra luz, como una luz impotente que te ilumine la cara. Mm, sí, principalmente por ahí va.
mis recomendaciones en cuanto a este aspecto más audiovisual. De acuerdo. Ahora, hay algo, otra duda que tenía y ya me llegó a la cabeza, que es, hay personas que saben que deben de subir contenido, ¿no? Ok, Pero nunca han subido contenido, nunca han hecho contenido, eh, es muy difícil para ellos grabarse o tomar en cuenta todas estas recomendaciones, ¿no? Pero saben y son conscientes que lo importante para crecer cualquier negocio deben de subir contenido. ¿Qué ok, recomendaciones les darías a estas personas? ok. Yo creo que la principal es ser consciente que, o sea, como no ilusionarte con que vas a hacer los videos como quieres y tal como te gustarían, tal cual vas a empezar. Y que tienes que pasar un periodo de mucho tiempo de hacer videos y que no, a lo mejor no les va a ir tan bien como te gustaría. Ah, conozco casos, o sea, en mi caso personal, me acuerdo que, no sé, yo empecé a subir videos en inglés y quería llegar a una audiencia más de Estados Unidos para de pronto vender algo. Y hice un montón de videos en inglés y no les iba bien. Y después empecé a hacerlos en español y subía videos y no les iba bien. Y era como muy frustrante este proceso inicial. Pero yo diría que es eso, es entender muy bien que nadie es el mejor recién empieza, literalmente nadie. Incluso personas que parece que sí les fue muy bien recién empezaron, eso es mentira porque seguramente tuvieron algo o les pasó algo o tienen otro tipo de experiencia previa que les permite que recién empiece les vaya bien, ¿sí? Pero nadie es bueno recién empieza. Entonces, yo lo que digo es como, si tienes una idea, haz lo más corta posible la idea entre idea y ejecución y literalmente prueba videos y haz videos y haz videos y aún así, como que, o sea, aún así, o sea, la idea es que tú pienses que cada video que salga, que saques es bueno, pero aún así no tenga los resultados que quieras. E incluso la gente te empiece como a retar, como a decir como que eso está mal, que deberías hacer otra cosa, como que no te preocupes tanto por eso y simplemente haz videos, haz videos, haz videos y eso te va a realmente ayudar a tener esa marca personal que quieras y realmente a aprender a hacer bien buen contenido. Porque yo creo que se trata mucho de perfeccionar esa habilidad de, de no quedarse tanto en pensar cómo va a ser el video, cómo voy a hacer para que mi primer intento sea perfecto, sino lanzarse lo más rápido posible a esos intentos pequeños. De acuerdo, José. Ahora platícame un poco cómo José David Fajardo crea universos y marcas personales. Platícame un Ok, poco de tu negocio digital, de cómo creas estos universos. ok, súper. A ver, principalmente, eh, creo que universo de marca es un concepto que yo lo aplico principalmente es para marcas de producto, pero también se puede aplicar a una marca personal, porque lo que te digo, terminan siendo lo mismo. Y es un universo, porque a lo mejor, o sea, creo que esa es la base, entender qué es un universo de marcas, porque a lo mejor alguien como que escucha la palabra y como que puede sonar un poco volado, un poco extraña. Entonces, universo de marca son todas estas cosas, todos estos videos, todas las fotos que subes, cómo hablas, ¿sí? Ya puede ser también lo que ofreces. Son todas estas cosas que ayuda a comunicar quién eres, ¿sí? Entonces es como literalmente, es como un universo, son muchas cosas, pero todo es una sola cosa, ¿sí? Entonces, un poco el proceso como yo ayudo hoy en día a marcas y también a marcas personales, es que realmente el objetivo, más que crear el universo, el objetivo de crear un universo es para construir una comunidad, ¿sí? Una comunidad que esté alineada, una comunidad que realmente entienda cuál es tu valor y que pues esté de alguna u otra manera alineada contigo. Y ya después el universo de marca es este mecanismo para ayudarte a construir esa comunidad. El universo de marca es todos los videos y todo el contenido que vas a subir para que las personas comprendan que ellos pueden hacer parte de esa comunidad, le vean valor a ser parte de esa comunidad, le vean valor a seguirte, le vean valor a comprarte. mm, y funciona un poco así. Entonces, el proceso con el que ayudo a marcas realmente es muy parecido al que utilicé para mí y al que venimos hablando. O sea, aparte de, primero, comprender muy bien que, como precisamente cuál es esa identidad de la marca, cuál es ese valor y cuáles son esos valores, ¿sí? Después de entender esa base, ya el trabajo que hago es de entender cuáles son como conceptos o cuáles son pilares, es como otra forma que se le dice mucho en este mundo de la marca personal,
¿Cuáles son pilares? Que son distintas maneras de contar ese elemento central de la marca, ese mensaje principal. O sea, si tienes un mensaje principal, después de eso sacamos pilares, que son diferentes formas en las que puedes contar ese mismo mensaje. Y ya después con cada pilar se sacan diferentes ángulos y esos diferentes ángulos ya son como diferentes formas de contar ese concepto o ese pilar, ¿sí? Y ya puede ser, ya como que eso lo aterriza más a diferentes formatos de contenido que puedes aplicar. Entonces, principalmente como ayuda a marcas es a identificar precisamente toda esta estructura detrás. ¿Cuál es su identidad principal? ¿Cuáles pueden ser sus pilares o sus conceptos que rodeen este mensaje principal? Y después identificar cuáles son diferentes formatos o diferentes ángulos para contar estos pilares y estos conceptos. Y ya después ayudarles a producir ese contenido como tal. Entonces ya es como que con todas esas piezas de contenido vas construyendo un universo y o sea, básicamente el universo es que todo, o sea, como que todo empieza a comunicar una sola cosa. Todo empieza a contar algo que es súper fácil de entender porque con cada contenido son como diferentes misiones que tienes para que las personas entiendan realmente ese mensaje central de una marca. De acuerdo, José. Algo que me gusta de todas estas pláticas y de los podcasts que hemos grabado es que la perspectiva que tiene cada persona, ¿no? De cada cosa. Sé que a veces caemos en la trampa de que creemos que no la sabemos todos, pero hay otras personas que lo ven de una perspectiva de una manera diferente y creo que tienes muy buena perspectiva, ¿no? Referente a marcas personales, ¿no? Y yo lo he visto en tu trabajo. Algo que me gustaría, y por último, para terminar, sabemos que los formatos son muy importantes, ¿no? Porque es bueno lo que dices, es bueno el mensaje, cómo estás editando, pero el formato es básicamente la carta de presentación, cómo te van a ver, ¿no? Entonces, yo he Total. visto ahí que se te ha hecho muy viral algunos de storytelling, ¿no? Que te han funcionado muy bien, el storytelling, hablando a cámara, todo eso. Dinos, para ti, o sea, ¿qué formatos crees que actualmente son los que están funcionando mejor? Uf, actualmente, ¿qué formatos? Eso es O los muy que te han curioso. funcionado a ti, Ok, básicamente. ok. Nada, primero sí, eso, o sea, el tema de los formatos me parece súper importante porque eso también me ayuda mucho a crecer realmente. Porque algo también que recomiendo mucho es que si tienes una idea y ya la probaste en un formato y no te funcionó, como que también las personas pueden hacer el ejercicio de buscar otro formato en el que decir la misma idea y ver qué tal les va con eso. A mí formatos que me han funcionado muy bien es, ok, de pronto como usar pizarras y como, yo tengo la fortuna de tener un iPad, pues de hecho no es mío, es de mi novia, sino que ella me lo presta para hacer videos. Ese formato me ha funcionado mucho, como que es muy, al menos para mí se siente muy auténtico el tema de cómo mostrar mis dibujos o cómo rayar en el video. Y es como un formato en el que la pantalla está dividida y yo puedo mostrar eso. Principalmente porque lo hago, o sea, mientras hemos estado hablando tengo un montón de cosas acá dibujadas. Entonces el formato me funciona mucho porque creo que también es muy auténtico. Otro formato que me ha funcionado mucho efectivamente es el de storytelling, como, y el storytelling, yo lo llamaría como de pronto como formato voz en off, porque a lo mejor en este mundo de los negocios digitales, el formato que más se usa es el de talking head o el de hablar a cámara directamente. Este formato de storytelling lo recomiendo mucho porque se siente incluso como más personal que un video de hablando a cámara directamente. Como que estás contándoles eh, algo, yo creo que se sienten más privados y es como tú compartiendo algo que a ti te parece importante. Entonces yo creo que también llegan a sentirse más genuinos. Em, Después, otro formato que parece interesante. Ok, pues el de Talking Head lo uso mucho también, aunque eso es como más común. Realmente creo que la ventaja de variar en ese formato es que de pronto en el video de Talking Head dependes mucho o dependes más de uno, tu habilidad de comunicación, qué tan bueno eres expresante y hablando a cámara, y dependes también de a lo mejor de cierta edición y sí, como mucha edición y de que el guión sea bueno. En cambio con otros formatos, pues que puede que el guión no sea tan bueno, puede que a lo mejor tu edición no tenga que ser la mejor, pero como por el tipo de formato, tu idea se va a comunicar mucho mejor. Entonces, otro formato que he usado mucho es, por ejemplo, nada, como un poco, ese lo usé hace muy poco, pero me gustó usarlo y lo recomiendo. Es como este formato donde hay dos personas y como que son como personajes opuestos o como que dicen información diferente. Ese formato también está cool. Y pues, esa pregunta está buena, no la había pensado. Pero sí, algo por ahí va. Como también invito mucho a las personas a explorar no sé, en vez de grabarse con la cámara enfrente, grabarse en selfie, caminando, diferentes formas en las que se pueden
pueden contar lo que tienen que decir. De acuerdo, José. Ahora, la última pregunta, que yo creo que es de nuestra audiencia y igual parte es para de nosotros, es ¿cuál es el mayor consejo o la mayor recomendación que le puedes dar a alguien si quiere iniciar a subir contenido, grabar contenido o crear su marca personal? Yo diría que es el mayor sí, yo creo que ya lo he dicho antes, pero es hacer lo más corta posible la distancia entre idea y ejecución. Realmente entre más rápido puedas crear esos videos, publicar esos videos, más rápido vas a poder crecer tu marca personal. Y entre menos tiempo dediques a pensar cómo hacer ese video que sea súper viral y súper bueno, como que más rápido vas a poder crecer. Por ahí va mi consejo. Realmente sobrepensar menos y producir más los videos. De acuerdo, José. Entonces, muchísimas gracias por darte este tiempo, muchísimas gracias por aceptarnos No, este episodio y creo que tienes muy buena perspectiva, muy buenos conocimientos sobre todo esto. Y espero que nuestra gracias. audiencia, igual tu audiencia, si ve este episodio, los pueda aplicar. Full, no, gracias a ti por tu tiempo y gracias a ustedes en general por este espacio. Me parece muy cool lo que están haciendo. Me Gracias. parece una muy buena iniciativa. Si este episodio te hizo sentido, por favor compártelo con amigos, familiares que quieran empezar a crear contenido para su negocio, para su marca personal. Igual, por favor, déjanos tu like, déjanos un comentario dándonos tu opinión sobre este tema y síguenos en nuestras redes sociales y en este canal donde estás escuchando este episodio. Y si tú quieres aprender habilidades digitales de alto valor que te ayuden a generar tus primeros ingresos en menos de 30 días, síguenos en nuestras redes sociales, mándanos un mensajito y nosotros te vamos a dar las herramientas y el acompañamiento necesario para que lo logres. Nos vemos en el siguiente episodio de Dueños Digitales.